Gracias, Yajaira, por esa información. Bueno, nos estamos preparando entonces para las actividades de fin de semana con el mensaje de la Nación y después la parada en la Avenida Brasil, ¿no? Bueno, bien decía Paolo Benza, ¿no? Que la gente está a la expectativa de la parada en lugar de lo que vaya a decir la señora Dina Boluarte el día de mañana. Disfrute su domingo, la verdad. No se va a perder absolutamente nada, menos con un congreso tomado por gente incapaz y que, pues, ya saben ustedes, representa a lo que no contribuye con el desarrollo de este país, la informalidad. Vamos ahora con Venezuela. Está Manny Torres con nosotros. Manny Torres Salazar es periodista, enviado especial de Exitosa. Está él presente en la cobertura de estas elecciones presidenciales que cerraron el día de ayer, y que tienen como protagonista a Nicolás Maduro y a Edmundo González, que básicamente es en realidad María Corina Machado, ¿no? Que es ampliamente nombrada y aceptada por los venezolanos, que esperan un cambio. ¿Cómo estás, Manny? Muy buenos días. Nosotros vamos a poder... Hola, Manny. Todo el Perú y los que escuchan Exitoso, un abrazo fraterno desde acá, desde Venezuela, desde la capital Caracas, donde estamos conectados en este momento. Y bueno, sin duda alguna que por primera vez en la historia de la oposición venezolana se siente una no seguridad, sino una tranquilidad en que hay que defender hasta el último instante, desde el principio de la apertura del proceso electoral hasta el final del proceso electoral, todas estas elecciones. Si ya bien tú lo has comentado, de que se ha aprendido mucho de los errores en esta oportunidad, la naturaleza del ciudadano común, el que de alguna manera en otro momento apoyaba al oficialismo y rechazaba a la oposición, hoy se ha juntado. Hoy por naturaleza, por normalidad, sin tener acceso a vehículos, a algunos beneficios del Estado, las concentraciones han sido imponentes y eso es una de las cosas que hoy en día tiene muy nervioso al oficialismo, tiene muy preocupado, y es lo que hemos visto en las recientes actuaciones que han hecho previo al cierre de la campaña, con actuaciones denegándole la entrada a veedores internacionales, a expresidentes, de salir, por ejemplo, del aeropuerto de Panamá hacia Caracas, le prohibían, o como por ejemplo la negación de la entrada al equipo del Congreso de la República de Chile, y así muchos otros funcionarios. Pero también está pasando en la frontera de Colombia, de que muchos venezolanos no lograron hacer su cambio de residencia para poder optar el voto en el país donde residen, en el caso de Colombia, y tienen que pasar la frontera, y el Estado venezolano ha trancado la frontera impidiendo el acceso a muchos ciudadanos que libremente pasaban por ese famoso cruce en Cúcuta. Lo cierto es que, como lo comentabas, María Corina Machado es quien ha llevado la bandera de la libertad, la que la gente ha entendido perfectamente y que, como dice su mensaje, libre hasta el final o hasta el final, es porque no importaba quién fuese el candidato, aun cuando tenemos a un gran experto en política nacional e internacional como lo es Edmundo González Chirino, y eso ha hecho que el pueblo lo entiende, el pueblo está claro. Ahora la etapa que viene es crucial. Tú comentabas hace rato de cuáles son las 1001 estrategias malicias que tiene la dictadura y de la que conocemos nosotros perfectamente, y los medios de comunicación entienden que la dictadura venezolana maneja una plataforma comunicacional voraz, feroz, pero el pueblo, que es lo más importante, el pueblo está manteniendo la cordura, está entendiendo que son las típicas relaciones políticas, sociales, estrategias que han utilizado todos estos años, prometiendo de que esta vez sí va a haber cambio y sigue siendo lo mismo, y ya basta, ya no está bastando el nada más formalizar a la gente o convencerla con una bolsa de comida, aun cuando existan muchísimas cosas que poder comprar en Venezuela. El poder adquisitivo sigue siendo el más pobre del mundo, y eso es una de las cosas que la gente quiere cambiar por completo, y lo reflejamos. Vemos en imágenes justamente parte de las declaraciones de funcionarios de la Unión Europea, que ha sido una de las noticias más importantes después del cierre de campaña, cómo les han impedido a estos veedores internacionales su presencia en Venezuela, negándole la entrada. Y esto es una de las cosas que más tiene que entender la opinión pública internacional. Ahora, y en la cual Perú tiene que sentirse
agradecido con la información que suministra Exitosa en este momento, y para eso estamos, porque Gracias, Manny. le estamos dando en primera línea cuál es la verdadera vitrina de la realidad, que no es nada más luchar contra también un grupo de votantes que existen en el oficialismo, sino con todo el proceso y la maquinaria establecida en el Estado por muchos años para evitar a cualquier costa que llegue la oposición a el lugar más esperado, la libertad, porque no es Miraflores, es la libertad de los venezolanos, es el reintegro, es volver a abrazar, volver a pasar una Navidad, volver a crear en el desarrollo, volver a exponenciar la economía en uno de los países que fue sin duda alguna el más visitado en el mundo, Venezuela. Jesús. Sí, no, gran país, Venezuela, lamentable por lo político, ¿no es cierto? Pero repito yo que gran parte o gran responsable es el propio venezolano que creyó en un proyecto que a todas luces era del todo transparente. Algunas cositas que sí quisiera preguntarte una vez que has hecho todo este contexto que es sustancial. Ya se dejó de decir escuálido en Caracas, en Venezuela, que es el término que se utilizaba para los opositores al chavismo, que siempre estaba presente, yo lo escuchaba constantemente, hasta a mí me lo decían en las calles de Caracas. Lo siguiente, ¿cómo va a desarrollarse el proceso electoral? Porque ahí sí quiero apuntar un poquito. ¿A qué hora abren las mesas, a qué hora cierran y a qué hora el Consejo Nacional Electoral tendría que dar una pequeña o una primera aproximación de los resultados? Vamos a cerrar con la palabra escuálido. Una de las cosas que te comentaba al principio de las estrategias comunicacionales que utiliza la dictadura es ser ambigua, es ser manipulador. Hoy en día no existe escuálido porque saben que ese voto desune, que ese mensaje desune, y ellos tratan de jalar. El pueblo cada vez está más consciente de esto y ya no cae en ese tipo de comentarios, ya no come ese cuento, como decimos coloquialmente acá en Venezuela. El proceso electoral abre apertura a las 6 de la mañana. Sin embargo, es un proceso que ya inició con la recepción de las máquinas en cada centro de votación, donde en algunas partes han informado ciertas irregularidades, y te explico más o menos por qué. Hay zonas donde las máquinas son custodiadas por el ejército venezolano hasta la apertura oficial, donde tienen que estar un porcentaje igual de la oposición venezolana y del oficialismo. 6 de la mañana es lo natural, que sin ningún percance aperture el proceso electoral en toda Venezuela. Sin embargo, el día de ayer y en la noche, muchas de las cajas se estaban encerrando, los mal llamados voceros de los consejos comunales de Venezuela, en algunos centros educativos, y empezaban a tener el choque con la naturaleza esta divina nueva que están haciendo, la nueva fe del venezolano. Los directores de los colegios no estaban permitiendo que esas personas de un solo bando político, el caso del oficialismo, entraran a los centros escolares a ver qué había llegado, porque se prestaba para cualquier cosa de la que tú ya y yo sabemos muy bien que se ha hecho en algunas otras oportunidades. Normalmente el proceso empieza a las 6 y debería de terminar, si no hay colas en los centros de votación, a las 6 de la tarde. En Venezuela sucede una cosa distinta a lo que pasa en Perú. Cuando se cierra el proceso electoral, está prohibido todavía dar exit poll o dar noticias de lo que pueden ser los posibles ganadores, por lo que la oposición venezolana está aplicando una de las cosas que hizo que ganara la gobernación de Barinas, donde nació el extinto Hugo Chávez, donde se le ganó a su yerno, donde se le ganó a su papá, aplicar el de que los veedores y los miembros de mesa, boleta por boleta, tengan el conteo de cada máquina hasta las 6 de la tarde. Jesús. Sí, eso lo recuerdo perfectamente, pero escúchame, yo en las elecciones de Hugo Chávez con Capriles recuerdo que el cierre era a las 6 y que a las 6 se tenía ya un primer resultado del Consejo Nacional Electoral, entendiéndose de que tenían el mejor sistema electoral del mundo a través del voto electrónico. Y eso no fue tanto así porque en realidad eso se conoció como a las 2 o 3 horas, y en ese momento quien manejaba todo esto era la que, estaba encargada por el chavismo, Tibisay Lucema, que ahora está desaparecida. Entonces, no era garantía de absolutamente ningún tipo de transparencia. Entonces, ¿qué tanto ha cambiado eso, no? ¿Quién maneja el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral lo maneja Elvis Amoroso, un siempre distinguido chavista, si así lo podemos decir directamente, conocido, pero que ahora es neutral y que, entre comillas, va a ser el veedor. Pero yo creo que es el pueblo que esta vez, como lo comentaba Paolo, el invitado anterior, esta vez esa medición de esos 4 millones de diferencia que existe es la que tiene que abrumadamente salir a votar
y abrumadamente seguir apoyando. Y es por eso que se aprovecha de esta plataforma invitar a todo venezolano que nos está viendo en Perú y en el mundo a que inviten, si usted no puede votar en el país por las X y mil unos obstáculos que colocó la dictadura para que fueses a suscribirte o a actualizar tus datos en el registro electoral permanente, bueno, invita, porque es la forma de generar la presión para que pueda ser de alguna manera irrevocable la diferencia que exista. Normalmente sigue sucediendo así, Jesús. A las 6 de la tarde se emite el cierre si no hay centros de votaciones abiertos o con personas en las filas para ejercer el voto, y se empieza el proceso de transmisión de datos. Si bien conoces, cuando estuviste con la época de Capriles, se emiten vía mensaje o vía internet toda la transmisión a una sede central en Caracas, donde se totaliza con llaves de control tanto de todos los partidos, pero en este caso la oposición y el oficialismo, y allí se da el resultado final. Yo creo que las boletas van a ser la clave para que este 28 de julio cualquier tipo de cosa mala que pueda hacer la dictadura, robo, sea irreprobable y pueda tener un facultativo importante a la oposición para defender los votos. Esto es importante también porque es un síntoma de que esto podría ser del todo transparente. ¿Cuánto de prensa internacional ha sido acreditada? Esto es algo muy importante. Fíjate que ellos han sido muy cuidadosos con el tema de la prensa internacional. Y digo ellos, la dictadura. Ellos les están dando entrada a casi todo el mundo. El problema es que al momento de tú entrar al centro electoral y poder medir allí, estas son las noticias que tenemos nosotros, ahí es donde no van a dejar entrar. Tú bien conoces, un centro electoral está dentro de un aula de una institución, sí, claro, y en la puerta de la institución tal vez no lo dejen entrar. Pero no entiendo. Sin embargo, por lo general, esta se coloca en la Plaza Bolívar, que está muy cerca del Consejo Nacional Electoral. Y ese lugar es para recibir información, para que tú puedas desarrollar una serie de cosas, ¿no? Tu trabajo como periodista. Eso no se va a poder hacer. Claro, normalmente esta vez van a existir, que es lo que desde ya se empieza a criticar en los medios de comunicación internacionales, están dando a conocer. El caso de nosotros también lo estamos informando. Normalmente está prohibido a una distancia X del centro de votación algún tipo de campaña y manifestación política. Bueno, la dictadura está acostumbrada a colocar los famosos puntos rojos o comanditos, donde ellos monitorean la situación de todo y a la par permiten a través de los cuerpos de seguridad controlar eso, incluyendo el acceso a algunos periodistas. Hay muchos periodistas acreditados, pero una de las cosas que sin duda alguna más se está resaltando, y por allí es donde uno va viendo ya los vientos, es el no acceso, y justamente las imágenes los muestran, de delegaciones del Congreso de Chile, de la Unión Europea, de México, de Estados Unidos, de muchísimos países, expresidentes que querían venir, y en el vuelo de partida, no sé si lograste ver, sí, claro, en Panamá les impidieron la salida, sí. No, esto es preocupante porque, claro, es importante, por ejemplo, que hayan veedores, ¿no? La prensa hace su trabajo respecto a todos los incidentes que se van a presentar, pero los veedores suman mucho, ¿no? Porque ellos son los que te sustentan si es que el proceso electoral fue válido o no. Entonces, yo o sea, asumo, y te lo digo, Manny, de una manera, es que pueden pasar dos cosas, ¿no? Si gana el pueblo venezolano, genial. Pero tampoco es que el chavismo va a entregar el poder ahí nomás. Hay 5 meses de transición donde podrían ellos maquinar lo que se les pueda dar en gana, ¿no es cierto? Hasta pedir, por ejemplo, la anulación del propio proceso electoral, aduciendo de que hubo fallas, no sé, tú sabes todo lo que se pueden inventar, ¿no? Lo otro es que no quieran, lo otro es que desconozcan el resultado y pues si se sustenten como una dictadura tal cual lo son, pero ya más cruenta, porque si algo ha dicho Maduro es que va a correr sangre. Claro. Él, en sus propias palabras, ha dicho, o por las buenas o por las malas, llegamos y continuamos en el poder, aunque después salió diciendo que no. Y bueno, de eso estamos acostumbrados ya muchas veces. Y lo cierto de esto es que no hay duda de que no van a estar quietos. Están muy inquietos. La manifestación de ayer con los drones después del cierre de campaña, que el CNE no exista ningún tipo de comentario oficial referente a eso, a seguir haciendo campaña, nos manifiesta más o menos por dónde vienen. Por eso es que yo creo que lo que para ellos va a ser muy fuerte
de revertir es la masiva participación de venezolanos que se dieron. Manny, Del cierre de campaña en Caracas fue impresionante, sí, Jesús. Sí, Nunca visto. Ha sido la cachetada moral más grande y creemos en este momento que cerca de un 20 o 30% de puntos de diferencia es lo que mantiene a la oposición, el oficialismo. Sí, ojalá se mantenga. Y lo cierto de todo es que aquí es donde va el llamado a los poderes de Estado que siempre están defendiendo la democracia, y muy responsablemente lo hacemos, porque creemos que tienen que ser los veedores informantes más importantes. Mañana suceden dos acontecimientos históricos en Latinoamérica: la independencia del Perú y las elecciones presidenciales en Venezuela, que marcan un hito de independencia nueva para Venezuela, y el apoyo es para Latinoamérica. Ojalá. Porque para todos ha sido un dolor de cabeza la migración, cerca de los 7.7 millones de venezolanos que están fuera, y mírense cómo han sido las estrategias para evitar que el venezolano participe. Tú lo decías, y cerca de esos 7.7 millones de venezolanos solamente en el extranjero no van a votar ni el 80.000 de personas, y eso ha sido toda una estrategia política de la dictadura, cobrando indebidamente cosas, pidiendo documentaciones y requisitos para que el traspaso del poder electoral permanente a cada venezolano fuera del país fuera imposible. Querido Manny, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, y mañana te vamos a estar molestando y seguramente en los próximos días. Claro. Nada, un fuerte abrazo, y por una Venezuela libre, se lo merecen, la verdad. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias a todo el equipo de Exitosa, y vamos hasta el final. Bien, vamos a la pausa. Esto es Exitosa en Lima 95.5 de la FM, y para todos los venezolanos también aquí en el Perú hay esperanza. Volvemos.